Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener otro estudio bíblico, estamos ya preparados. Hoy es sábado, día 22 de enero y vamos a seguir estudiando la serie que nos ocupa en la epístola a los romanos. Ahí vamos a continuar en la epístola a los romanos, capítulo 1. Vamos a seguir del versículo 28 en adelante. Ahí estábamos detenidos el último día. Así que vamos en primer lugar, a pedir la dirección del Señor para que sea Dios quien nos esté dirigiendo. Vamos a orar y así nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos esta dirección y confiamos que Él nos hable en esta noche. Vamos a orar. Padre, estamos nuevamente reunidos en tu nombre, hermanos de diferentes lugares del mundo, pero sintiéndonos parte de un mismo cuerpo. Ya no somos de este mundo, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso, Señor, buscamos lo tuyo, nos ocupamos en tus cosas. Deseamos la edificación de la Iglesia y también deseamos profundamente que Cristo venga pronto a buscarnos. Y ahora en esta tarde te buscamos a través de la Escritura en la epístola a los Romanos. Queremos que tu palabra nos hable, nosotros queremos escuchar atentos tu voz. No queremos endurecer nuestros corazones, sino que tu palabra nos hable realmente a cada uno, como tú quieras. Estamos preparados y dispuestos a escucharte. Háblanos, tus siervos escuchan. Y aquellas cosas que nos digas, que las recibamos, Señor, como en buena tierra, con gozo, con propósito de obedecerte. Ayúdanos a entender y no resistir a tu palabra. Te agradezco mucho por todos mis hermanos que cada día a esta hora se reúnen con todos y así juntos podemos estar escuchando lo que tú nos tienes que decir. Te pido una bendición especial para cada uno, que tú estés tratando con cada uno. Las necesidades son diferentes, pero seguro que tenemos necesidades en común y estamos seguros que tú nos vas a hablar. Danos sabiduría, enséñanos y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como hemos dicho, estamos en Romanos, capítulo 1. Podéis ir preparando todas vuestras Biblias, cuadernos, los que tenéis por costumbre tomar notas. Y vamos a continuar pues donde lo habíamos dejado el último día. Estábamos hablando allí en Romanos 1 de esas desviaciones sexuales que esos hombres que basan su vida en la injusticia, los que han dejado a Dios a un lado, pues en esto vive. Y ahí vamos a continuar, el tema continúa a partir de este versículo 28 ya hasta el 32, que es el final de este capítulo 1. Pero antes de entrar al estudio propiamente, pues solamente echar un vistacito así rápido al chat en directo. Y veo que Gabriel y Yolanda son los primeros que han escrito esta noche. Buenas noches, bendiciones también para vosotros. Ana Rita, bendiciones, bienvenida. Rosario y Paco, hola queridos, bienvenidos. Miguel Torres, buenas noches. Miguel, Dios te bendiga. Un abrazo para los hermanos en Perú. Ana Karina, buenas tardes. Bendiciones también para los hermanos en Ecuador. Walter, muchas bendiciones, Walter. David, Liliana y David y Daniela, bienvenidos. Bendiciones. Linda Sal, buenas tardes, Linda. Abrazos para los hermanos en México también. José Luis, Dios te bendiga. Un abrazo. Bienvenidos. Beatriz, bienvenida. Dios te bendiga. Y Juan Bermudo, hola Juan. Dios te bendiga. Bienvenido. Esos son los comentarios que hasta este momento han aparecido ahí en el chat en directo. Hay más hermanos escribiendo, conectados, pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a venir aquí ya al estudio bíblico.
el último día. Vamos a retomar ahí la idea en el versículo 26 y avanzamos hasta el 28, que es lo que nos toca esta tarde. Por esto Dios los entregó, dice en Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí vamos a continuar. La maldad del ser humano, el pecado que entró en el mundo, la obra de Satanás en esta creación de Dios, siempre busca torcer las cosas que Dios hizo. Cuando en Génesis escuchamos el relato de la creación de Dios, dice que Dios lo hizo todo y todo dice que era bueno en gran manera. No había nada malo. Todo lo que Dios hace es bueno. Cuando el pecado entró en el mundo, las cosas se torcieron, aparecieron las cosas malas. Hasta ese momento en el mundo no había enfermedades, no había pecados de ningún tipo, no había muerte, no había reacciones contrarias de la naturaleza contra los seres humanos, no había conflictos personales entre unos y otros, todo era bueno. Era la edad de la inocencia. Adán y Eva ni siquiera se habían dado cuenta que estaban desnudos, no se avergonzaban por eso. Eran como unos niños pequeños, eran inocentes, todo era bien, todo estaba bien. Pero cuando el pecado entró en el mundo, las cosas se torcieron. Y las cosas hermosas que Dios creó, todo lo bueno que Dios creó, se torció, se volvió feo, se añadieron cosas negativas. El sexo Dios lo creó para que exista dentro del matrimonio y es algo hermoso, es algo bueno, es algo que une a un hombre y una mujer en una dimensión distinta, diferente, en una unidad perfecta. Pero es una de las cosas que Satanás ha utilizado más para hacer daño y para alejarse de ese diseño original que Dios había creado. Entonces, el mundo que tiene que ver con todo esto es un mundo realmente vasto, inmenso, lleno de basura, de porquería. Internet está lleno de toda esa basura, de toda esa porquería. Como padres tenemos que velar mucho por los contenidos que nuestros hijos ven en los dispositivos electrónicos. Cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, que tiene conexión a chats, a redes, a grupos, a veces son grupos del colegio, WhatsApp y otras cosas, ahí se pueden intercambiar un montón de contenidos y en esos contenidos puede haber muchos de esos contenidos insanos. De hecho, las estadísticas nos hablan y nos advierten de que los niños ya con muy corta edad tienen acceso a través de las pantallas a contenidos pornográficos y contenidos que tienen que ver con todas estas desviaciones. Y esto causa un efecto devastador en una mente así de un niño, una mente inocente que todavía no conoce cosas. Y entonces es una manera de que lo malo ensucia a los niños y aún desde muy pequeñitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto y velar. Un niño siempre se ha debatido a qué edad puede tener acceso a un teléfono móvil, a internet, a chats. Bueno, si te fijas, las propias redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todas estas redes sociales, establecen una edad mínima para que un niño pueda abrir su propia página. No sé si son 16 años y creo que es bajo supervisión porque creo que la mayoría son 18 años. No estoy ahora muy puesto. Pero sí que se exige una edad mínima y muchas veces pues los padres no tienen cuidado de estas cosas. Piensa que el representante y el responsable legal de un niño es el padre. Entonces
El padre tiene que tener derecho, hasta cierta edad, a poder ver los contenidos del teléfono de su hijo, de las cosas que él visita, de por dónde se mueve, por dónde navega en Internet. Y esto se tiene que pactar entre padres e hijos y no tiene que haber ningún problema. Entonces tiene que haber una supervisión, tiene que haber un cuidado, tiene que haber un velar por todo eso que hay ahí, que hay mucha basura y mucho contenido perjudicial para un niño, para la mente de un niño, para los adultos también, pero es peor para los niños. Entonces hay que tener ese cuidado. El mundo está lleno de maldad. Satanás y la maldad del hombre ha torcido todo lo bueno que Dios hizo. A lo que era malo ahora se le llama bueno. Y todo esto viene de un mismo fondo, que es el contexto de lo que estamos estudiando en este capítulo 1. Recuerda que todos los males vienen de haber dejado a Dios a un lado, no haberle reconocido como a Dios y haber tomado otros dioses. O sea, dijimos el otro día, cuando tú destronas a Dios, cuando lo quitas del trono, cuando lo quitas como autoridad en tu vida, entonces pues tu conciencia ya no te dice, la justicia de Dios ya no tiene efecto sobre ti y ahora tú pues actúas y vives como bien te parece. Y otra cosa, y como Jesús nos enseñó cuando dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no te olvides de que detrás de todas estas cosas siempre hay intereses económicos. El dinero es lo que mueve la mayoría de males, de vicios, de pecados, de depravaciones, de todo eso. Detrás también está el dinero. Entonces tenemos que tener todas estas cosas en cuenta. Aquí en el versículo 28 llegamos a la tercera división. Dijimos que había, allí cuando comenzamos el versículo 22, dijimos que aparecían 3 divisiones que, como naturales. La primera era el versículo 22 al 24, la segunda del 25 al 27 y la tercera está aquí del versículo 28 al 32. Y hasta ahora pues se ha ido mostrando que la inmoralidad sexual que domina a la humanidad proviene de haber rechazado al Dios verdadero. El Dios que se muestra en la naturaleza, el hombre ha dicho Dios no existe. Y entonces lo ha cambiado por dioses creados por el propio hombre. Y esa es la raíz de todos estos males. Entonces el versículo 28 al 32 conecta el origen del odio del hombre contra su prójimo. Ahora el texto va a centrar el pecado del hombre contra el hombre contra su prójimo, y en una serie de manifestaciones terribles de crueldad. Es a veces una cuestión así de fondo, de reflexión, ¿no? Pensar, ¿por qué los hombres pueden llegar a ser tan malvados con otros hombres? La raíz es la misma, recuerda, la idolatría. Quitar a Dios y poner otros dioses en tu vida. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no tienen en cuenta a Dios, entonces dice que Dios los entregó. Recuerda que es la tercera vez en este pasaje que Dios dice que los entregó. El otro día ya estuvimos hablando de esto, así que no vamos a repetirnos. Pero recuerda que cuando dice que Dios los entregó, poníamos el ejemplo de Faraón, Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Dios los entrega al pecado, no es que Dios endurece su corazón. Dios lo que hace es entrar en escena, entrar en juego. Es el hombre el que decidió entregarse al pecado rechazando a Dios. Fue Faraón el que decidió endurecer su corazón. Pero ahora Dios interviene, esa es la cuestión. Ahora Dios interviene porque Él tiene propósitos. Él tiene que velar no solo por esa persona a la que ama y quiere que sea salva, pero hay otras personas, hay otros intereses, Dios tiene que poner límites y entonces Dios interviene. Así que es la tercera vez que aquí dice Dios los entregó a una mente reprobada. Esta palabra reprobada se podría traducir como vana, a una mente vana. Mira cómo lo dice otra traducción, la Nueva Versión Internacional, este principio del versículo 8. Dice, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios.
Eso es lo que quiere decir ahí. O sea, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Tener en cuenta a Dios o no tenerle en cuenta es la clave en la vida del ser humano. Tener en cuenta a Dios es reconocerle, escucharle, obedecerle. Si tú tienes en cuenta algo, quiere decir que eso es importante en tu vida. Cuando tú tienes en cuenta una situación, una cosa, una persona, quiere decir que eso ocupa un lugar importante en tu vida. Nosotros, los cristianos, aquellos que un día decidimos creer en el Señor y hacerlo Señor en nuestras vidas, quiere decir que le tenemos en cuenta. Lo hemos tomado en cuenta. La mente vana de estos hombres que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por dioses hechos con sus propias manos de semejanza de hombres, de animales, evidentemente tomaron un camino de perversidad. Es lo que estábamos viendo y la lista que ahora vamos a ver a continuación de pecados. El dejar a Dios a un lado hace que la mente del hombre se corrompa, se llene de suciedad. Dios es la esencia de la justicia. Él es amor, Él es justicia. Dios es, como hemos visto muchas veces en su palabra, Dios es la esencia de la santidad. Dios es santo, santo, santo. Todo lo que tiene que ver con Dios es perfecto. Cuando tú te alejas de Dios, te sumerges más y más en la oscuridad, en las tinieblas, en todo lo que es maligno, en toda la suciedad. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos la oportunidad de participar de cosas que nos bendicen. Dios es bendición. Estar lejos de Dios es estar en la maldición. Cuando Dios trató con su pueblo, antes que entrasen a la tierra prometida, Dios les dio instrucciones. Dios les dijo las cosas que tenían que hacer, les mostró el camino, les mostró una dirección y también les advirtió. Les dijo que Él les daba la tierra, pero les dijo algo. Tenéis que escoger. Siempre la Biblia nos lleva a este punto, la elección. Tú estás donde escogiste estar. No digas, es que la vida me ha tratado mal, estoy aquí porque he tenido mala suerte. Estamos donde hemos escogido estar. El hombre siembra y de eso es lo que recoge. El hombre está en un camino que él escogió tomar. Entonces, no estoy hablando de tener problemas o no tener problemas, porque el cristiano también puede tener problemas. Estoy hablando de la forma de vida, la condición, el resultado de lo que vivimos experimentados. Y todos estamos donde hemos escogido estar. Dios le dijo a su pueblo, escogeos hoy entre la bendición o la maldición. Tenéis que escoger entre la bendición o la maldición. Cuando Dios les habló esto al pueblo, estaban entre dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Uno representaba la bendición, otro representaba la maldición. Y Dios les dijo, escogeos hoy entre la bendición, entre la maldición, entre la vida o la muerte. Y dijo Dios, escoged la vida para que viváis. Podría parecer algo necio pensar que alguien escogería la maldición y la muerte. O sea, ¿quién escogería eso? ¿Entre la bendición y la vida? ¿Realmente escogerían la maldición y la muerte? Pero sí, esa es la realidad. El ser humano escoge la maldición y la muerte. Y el propio pueblo de Dios la escogió en algunas ocasiones. Cuando en el libro de Josué ellos ya entran, conquistan la tierra, reparte la tierra, la guerra llegó a su fin, pero quedaba tierra por conquistar, o sea, quedaban focos de enemigos en la tierra, y Dios le dio las instrucciones a Josué, reparte la tierra, y él la reparte, a cada tribu le da una porción, y le da instrucciones. Tenéis que terminar de expulsar cada uno de vosotros, tenéis que terminar de expulsar a todos los enemigos que quedan ahí entre vosotros. Pero el libro de Josué transcurre, llegamos al libro de Jueces,
Y parece que ninguna de las tribus hizo lo que se le dijo que tenía que hacer. No expulsaron a sus enemigos. Así que al final del libro de Josué, Josué confronta al pueblo y les dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de nuestros padres allí en Egipto, o el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que nos sacó con poder de la tierra de Egipto, escogeos hoy a quién sirváis. Josué ya escogió, él lo tiene claro: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él lo tiene claro, pero el pueblo, aunque tenga el título pueblo de Dios, como nosotros ahora tenemos el título Iglesia, en realidad estamos donde hemos escogido, no por el nombre que tenemos, sino por nuestra elección, nuestra decisión. Y todos tuvieron que decidir y escoger. Josué escogió obedecer a Dios, él y su casa. Y el resto, ¿qué hicieron? Con la boca, la mayoría dijeron: sí, nosotros estamos por Jehová. Pero en los hechos no era así. Porque el libro de Jueces se caracteriza precisamente por ese detalle, que no obedecían a Dios, no estaban siguiendo las cosas de Dios. Déjame que te muestre ahí en el principio del libro de Jueces. Recuerda que las instrucciones eran que tenían que haber expulsado a todos los enemigos. Tenéis que expulsar a todos los enemigos. No puede quedar nadie en medio de todos los habitantes de Canaán. Tienen que ser expulsados, no los podéis dejar ahí. Entonces, cuando tú miras allí en el libro de Jueces, te vas a encontrar con una tónica que se va a ir repitiendo. Por ejemplo, en el versículo 27, Jueces 1:27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán y tal. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba tal. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón y a los que tal. 31. Tampoco Aser arrojó a los que estaban. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó. Y esa es la tónica de estos primeros capítulos del libro de Jueces. No obedecieron lo que Dios les dijo. Y la pregunta sería: ¿y por qué no lo obedecieron? Habían ganado la guerra. Los enemigos fueron vencidos y los focos que quedaban eran pequeños. Ellos tenían el poder, habían adquirido la tierra, ellos tenían la fuerza. No les costaba nada coger y expulsarlos de allí. ¿Pero por qué no lo hicieron? ¿Sabes por qué no? Porque ellos pensaron lo que nos pasa a veces. Creemos que somos más listos que Dios. Dios dice: no hagas esto, haz esto. Pero nosotros tenemos nuestros propios argumentos que nos parecen muy lógicos, que los fundamentamos incluso sobre observaciones racionales. Y ellos hicieron eso y pensaron: ¿para qué los vamos a echar si les podemos cobrar impuestos? Si podemos sacar un partido de esto. Nosotros tenemos la fuerza, ellos están vencidos. Bueno, pues nosotros somos los que mandamos, ellos tienen que obedecernos. Vamos a cobrarles impuestos. Y por eso les permitieron seguir ahí. ¿Sabes quién fue el único que los expulsó a todos? Caleb, el viejecito. Dios le prometió una heredad, por cuanto fue uno junto con Josué, el único que quería entrar a poseer, que creyó en Dios. Dios le prometió también una porción de la tierra. Y sabes, cuando Josué reparte a Caleb, al primero, le dio la opción de que él escogiese. Escoge la porción que tú quieras, Caleb. ¿Y sabes la porción que escogió Caleb? La de las montañas, la más difícil, donde ahí sí que quedaban focos de resistencia, y había gigantes, y había guerreros, y había... Lo más difícil lo cogió Caleb, porque su argumento era: si Dios está conmigo,
los echaremos a todos. Era un hombre de fe. Después de más de 80 años, seguía siendo un hombre de fe. Si Dios está con nosotros, no dejaremos ni uno, los echaremos a otros. Fíjate la mentalidad. Y los otros pensando, ¿y para qué los vamos a echar si le podemos cobrar impuestos? Escogeos hoy a quien sirváis. Servir a alguien es obedecerle. Si Dios les dijo, hacedlo así, ellos tenían que hacerlo así. Escoged entre la bendición y la maldición. ¿Sabes? Al poco de empezar la conquista, Dios le tuvo que recordar esto al pueblo. Ellos comienzan la conquista. Ya sabes que empiezan por Jericó. Jericó todo fue fenomenal. ¿Por qué? Porque siguieron las instrucciones de Dios. Josué se preocupó de consultar a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Ahí estaba por la noche planeando, observando, y se le apareció el ángel de Jehová. Jesucristo se le apareció a Josué y tenía una espada en la mano. Y el Señor le dio instrucciones a Josué de cómo tenía que hacer. Mira, la conquista de Jericó durará 7 días. Pero no tenéis que hacer nada más que ir y marchar alrededor de la ciudad. El primer día iréis y daréis una vuelta y os volveréis al campamento, a Gilgal. El segundo día iréis, daréis otra vuelta y os volveréis a Gilgal. Así todos los días. Pero el séptimo día iréis y daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad. Entonces las murallas caerán. Solo tendréis que entrar y poseer la ciudad. Y así lo hicieron, obedecieron a Dios. Y fue una victoria total. No hubo ni un solo muerto, ninguna baja en el ejército de Israel. Pero en las instrucciones, no solamente había instrucciones para cómo conseguir conquistar la ciudad, también Dios les dio instrucciones referente a lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Y Dios les dijo, y no toméis nada para vosotros, que no haya botín para vosotros, para el pueblo. Que todo lo que hay en la ciudad sea anatema, sea maldito. No cojáis nada para vosotros. Seguramente muchos conocéis la historia. ¿Qué ocurrió? Que Acán, un hombre de los del ejército de Israel, al entrar en una tienda, en una casa, en la conquista, vio unas piezas de plata, unos lingotes de oro, un manto babilónico precioso, y dijo, ¡wow! ¡Qué bendición! Pensó él. Esto no lo podemos desperdiciar. Claro, en su cabeza vinieron las palabras, las instrucciones, no toméis nada para vosotros. ¿Pero qué hizo este hombre? Miró y dijo, no me ve nadie. Y cogió aquello, se lo llevó a su tienda en Gilgal, hizo un agujero en el suelo de su tienda y lo escondió. Y estaba tan contento, tenemos tesoro. Qué bien nos ha ido la conquista. Ay, cuando Dios nos dice algo y nosotros no le obedecemos. Entonces, la siguiente etapa de la conquista es una población pequeña, se llama Hai, y van ya con la dinámica, hemos conquistado Jericó, vamos a por Hai. Los capitanes de Josué le aconsejan a Josué, le dicen, Josué, Jericó ha sido pan comido y era muy difícil. Hai es fácil, no canses al todo el pueblo. Moviliza a unos cuantos hombres de guerra, vayamos contra la ciudad y conquistémosla. Y Josué, que estaba ahí con toda la euforia, no se preocupó de consultar a Dios y de decirle, Señor, ¿cómo lo hacemos? Con Jericó lo hizo, con Hai no. Y allá que se van contra Hai. Y ya sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Fueron derrotados. Murieron 37 hombres de los de Israel. Huyeron de delante de sus enemigos. Y Josué no se lo podía creer. Cogió, se rasgó las vestiduras, echó tierra sobre su cabeza y le reclamó a Dios, Señor, ¿para esto nos has traído aquí? ¿Para avergonzarnos delante de nuestros enemigos? Ahora en Canaán saben que podemos ser derrotados. Ahora todos se preguntan, ¿y dónde está el Dios de los israelitas? ¿Por qué nos has llevado a esta derrota? Y entonces Dios le habló
con paciencia, con misericordia a Josué y le dijo: porque hay pecado en medio de Israel. La condición en Jericó para ir a conquistar fue: santificaos, porque mañana hará Dios grandes cosas entre vosotros. Y el pueblo se santificó. Contra Jai no se santificaron, había pecado en medio de ellos. Dios le había dicho: no toméis nada de Jericó, y allí un hombre y su familia tomaron, desobedecieron. El pecado queda delante de Dios y trae consecuencias. Y entonces Dios, así para sintetizar, reveló quién fue el que cometió el pecado. Y aquel día Josué y el pueblo ajusticiaron a aquellos hombres, los juzgaron, los ajusticiaron y los ejecutaron. Y entonces fueron a Jai y la conquistaron. Y ahora ya sí hubo victoria. Quitaron el pecado, hubo victoria. Pero entonces Dios les dice: tenéis que hacer un alto. Empezasteis bien, pero fíjate, conquistan y se equivocan. Tenéis que recordar. Así que iros hasta el valle donde está el monte Gerizim y Ebal, y allí tenéis que recordar lo que yo le dije a Moisés, cuando le hablé de las bendiciones y de las maldiciones. Dios les dijo: escoged las bendiciones, escoged la vida. Y ellos dijeron: amén, sí, escogemos, pero en la práctica no, escogieron el pecado. Había pecado, y dices: pero ¿qué culpa tenía el resto? Porque permitieron que el pecado estuviese ahí. Josué no le consultó a Dios como hizo con Jericó, si no le hubiese dicho Dios: no, no vayáis solo unos pocos a Jai. Es más, no vayáis nadie hasta que Israel no se santifique. Pero actuaron según su parecer. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Hay momentos en nuestra vida, recuerda que estamos en Romanos, ahí en el versículo 28, que no tuvieron en cuenta a Dios. Hay momentos en nuestra vida que dejamos de tener en cuenta a Dios. Y somos cristianos. Pero hay momentos en los que nos creemos autosuficientes. Hay momentos en que ya nos creemos sabios. ¿Para qué le voy a consultar a Dios si yo lo tengo tan claro? Hay momentos en los que pensamos que un pecado es pequeño, no pasa nada. Nadie me ve. No, a este hombre no lo estaba viendo nadie, pero Dios sí que lo vio, claro que sí. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Así que tuvieron que hacer una pausa en la conquista de Canaán, tuvieron que ir a este lugar. ¿Y qué es lo que Dios les hizo que hiciesen allí? Que leyesen toda su palabra. Te recuerdo que hasta ese momento solo había 5 libros de la Biblia. Lo que conocemos como el Pentateuco para los judíos, la Torá, son los 5 libros que Moisés escribió. Tenéis que leer toda la ley. Y la tenéis que leer delante de todo Israel, de todos los hombres, mujeres, ancianos, niños. Qué bien que los niños escuchen la palabra de Dios. David y Daniela, que están por ahí siempre escuchando, felicidades, Dios os bendecirá. Qué bueno que los niños escuchen la palabra, porque la palabra transforma, cambia. Dice la Biblia: instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere grande no se apartará de ellos. Así que allí el pueblo tuvo que leer se leyó y tuvieron que escuchar o sea, leyeron el Pentateuco entero. Pero no solo lo leyeron, dijeron: y haced una copia. Tuvieron que copiarlo, escribirlo. Tuvieron que copiar todo el Pentateuco. Eso les llevó un tiempo, Pero es que eso a veces es necesario. A veces tenemos prisa por hacer las cosas y en Dios no hay que tener prisa. Hay que ir paso a paso como Dios nos manda, a donde Dios nos lleva. Tenemos que ir ahí poquito a poquito, poquito a poquito. Que Dios sea el que nos vaya mostrando la dirección, el camino. Y leyeron la ley, hicieron una copia en presencia de todo el pueblo, recordaron las bendiciones y maldiciones que Moisés escribió, y entonces Dios dijo: vamos otra vez a la conquista. A veces en nuestra vida Dios nos lleva a hacer un alto en el camino. Detente, párate.
recuerda de dónde has venido. Gilgal era el campamento de ellos y te recuerdo que Gilgal era un lugar de recuerdo. Ahí había 12 piedras, un monumento con 12 piedras. ¿De dónde salieron esas 12 piedras? Del lecho, del fondo del río Jordán. Cuando las aguas se detuvieron en un gran montón y el pueblo cruzó en seco para venir a conquistar, Dios les mandó: tomad 12 piedras, una por cada tribu, y levantad un monumento conmemorativo. Gilgal era un lugar de recuerdo. Y Dios les dijo: el día de mañana, cuando vuestros hijos pregunten: ¿y estas 12 piedras qué hacen ahí? Entonces les explicaréis: estas piedras fueron tomadas del fondo del Jordán, cuando cruzamos en seco. O sea, recordar de dónde hemos venido. Tienes que recordar por qué estás aquí. Dios te trajo hasta aquí. Él tiene un propósito para tu vida. No estamos aquí por libre. No eres tú y tienes derecho a tus decisiones. Como pastor, ¿tú sabes las veces que a veces tengo que escuchar eso? Pastor, es que en mi casa nadie tiene que ver lo que yo hago en mi casa. Es que mi vida es mía, yo tomo mis decisiones. Y yo pienso, qué iluso, pobrecito, no entendió, no se dio cuenta. Que el día que tú creíste, el Señor te liberó de la esclavitud, de la muerte y del pecado, pero te convertiste en su siervo. Él te compró, pagó el precio del rescate y lo hizo con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Él. Él nos ha puesto en un cuerpo donde no estamos solos, hay más miembros, somos hermanos unos de los otros, miembros los unos de los otros. En este cuerpo Cristo es la cabeza, y lo que tú vives y lo que a ti te pasa y tus malas decisiones no solo te afectan a ti, afectan a los demás. Dice la palabra que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Entonces, nos debemos a la obra en la que Dios nos ha puesto. Y nuestras decisiones tienen que estar bajo el control del Señor. No podemos andar como en la esclavitud que antes vivimos en nuestra vana manera de vivir. Ahora ya no somos de la muerte y del pecado, ahora somos de Dios y de la vida. Hemos escogido la bendición, hemos escogido la vida. Andemos en consecuencia. Tener en cuenta a Dios es reconocerle en todos tus caminos. Y si tú tienes en cuenta a Dios, eso se tiene que ver, se tiene que demostrar. Las personas que han decidido negar o reconocer a Dios en sus vidas acaban teniendo mentes incapaces de entender y reconocer a Dios, su mensaje, la voluntad que Él tiene, su palabra. Por eso dice el versículo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente vana, para hacer cosas que no convienen. Aquellos que han rechazado a Dios, que ya no le tienen en cuenta, no tienen la capacidad en su mente de comprender a Dios. Por eso, cuando les predicamos la palabra de Dios, una persona de esas lee la Biblia, interpreta otras cosas. Los que no tienen a Dios presente en sus vidas, la Biblia para ellos es un libro más. Muchas veces incluso creen que es un libro lleno de fábulas, de historias fantásticas, que tienen que ver con fantasía, pero no con la realidad. Y leen la Biblia y toman filosofías de la Biblia y frases que entienden a su manera para la realización personal, para elevar la autoestima y no sé qué. Y todo eso es por culpa de esa mente natural, una mente reprobada. No pueden entender, no ven, no entienden. Y para revertir esa situación, dices, ¿y cómo se sale de ahí, no? Para revertir eso, solamente la obra del Espíritu Santo puede provocar una transformación. Aquí mismo en Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2,
Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, pues según el contexto, solamente el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces es cuando dice, no os conforméis. La palabra ahí se podría traducir por amoldarse. No os amoldéis a este mundo. Qué ilustrativo, ¿no? Esta idea, amoldarse. Cuando tú haces un flan y lo pones en un molde, cuando haces un bizcocho y lo pones en un molde, cuando preparas gelatina y la pones en un molde, cuando los desmoldas, cuando lo sacas del molde, ¿qué forma tiene el flan, la gelatina, el bizcocho? La forma del molde. Si tú te amoldas al mundo, si tú te conformas, la palabra conformar es eso, tomar la forma de. Si tú te amoldas, si tú tomas la forma del mundo, eso es lo que tienes. Lo que el mundo es y lo que el mundo hay, que es pecado y oscuridad, pues eso es lo que tú tienes. No, no hagas eso, dice el versículo. Transfórmate, transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestra mente. Si tu mente cambia, tu vida cambia. Si tu forma de pensar se transforma, tu vida se transforma. ¿Y cómo se puede hacer eso? Si continúas leyendo en este capítulo 12 de Romanos, verás que habla de que somos uno en un cuerpo, todos juntos con Cristo. Vas a ver que está hablando la obra de Dios en nosotros. Solamente el Espíritu Santo, cuando una persona cree, solamente así se puede alcanzar esa transformación. Solamente se puede revertir lo que el apóstol está aquí diciendo en Romanos capítulo 1, describiendo el carácter de los hombres que no tienen a Dios, los hombres que han rechazado a Dios, ya no lo tienen en cuenta, y son hombres que se entregan al pecado, a la lascivia, a la corrupción, y se convierten en esclavos del pecado, y lo peor de todo es que pierden de vista todo lo que es Dios. Ahora ya no comprenden a Dios, ya no le entienden, ya no le conocen, lo rechazan, lo niegan. Todo lo que habla de Dios lo ven mal, les ofende. Y qué difícil es salir de ahí. Eso es un problema, pero un problema en mayúsculas, ¿eh? Porque en este mundo podemos tener muchos problemas. Pero si tienes a Dios de tu parte, ¿qué más darán los problemas? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios nos lleva a la eternidad. Aquí estamos de paso. Podemos tener más o menos, podemos enfrentar estas u otras dificultades, pero si Dios es tu Señor, lo tienes todo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente vana, para hacer cosas que no convienen. Y ahora del versículo 29 al 31, viene una lista terrible, esas cosas inapropiadas que aquí dice en el versículo 28, para hacer cosas que no convienen, cosas inapropiadas, cosas que son pecado. ¿Y qué cosas son esas? Fíjate ahora, estando atestados de toda injusticia. De esto ya hablamos, así que no nos vamos a detener ahí. La injusticia de Dios. La injusticia ante Dios, perdón, mejor dicho, la injusticia ante Dios, porque Dios es el juez justo. Todo lo que hacemos injusto viene delante del trono de Dios. Él sabe la injusticia. Y el mundo, hermano, está lleno de injusticias. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Si tuviésemos que ir analizando palabra por palabra, pero yo creo que se entiende todo bastante bien. Igual nos detenemos en alguna palabra que puede ser así confusa. Pero se entiende lo que es injusticia, ya hablamos. Se entiende lo que es fornicación.
La palabra fornicación aquí recuerda que es una palabra griega que dice pornueia. O sea, es todo lo relacionado con las desviaciones sexuales, con la pornografía, con todas las depravaciones. Todo, como hemos visto en los versículos anteriores, todo lo que sea cambiar el uso natural por lo que es contra naturaleza. Perversidad. La perversidad es una forma de mal que lleva a la persona incluso a disfrutar en esa maldad. La avaricia, bueno, uno de los grandes males del ser humano. Nunca el hombre se sacia de tener, de poseer, siempre quiere más. Y la avaricia lo lleva a ni siquiera ver las necesidades de otros. Quizás a ti te sobra, tienes en abundancia, pero dices, es mío, no puedo compartir con nadie. Maldad. Bueno, la palabra maldad tiene un sentido muy amplio. O sea, las maldades pueden ser muchas. Lo que aquí Pablo está haciendo ha desarrollado una lista de actividades inmorales, pecaminosas. Recuerda que esta lista refleja el carácter de estos hombres que han rechazado a Dios y que ya no le tienen en cuenta, y por lo tanto su mente está entregada a la vanidad y a estas prácticas. Entonces es una lista tremenda. De hecho, es la mayor lista de todo el Nuevo Testamento de este tipo, que menciona así diferentes pecados que se muestran en el carácter de estas personas. Es una visión general de los males sociales, de la sociedad, de todas las épocas. Mira a nuestro alrededor en la sociedad en la que nos toca vivir. Y todo esto, recuerda, está generado por esta mente incapaz de comprender, de entender a Dios, de tenerle presente, a la que Dios ha entregado a esta vida de depravación. Entonces, maldad tiene un sentido muy amplio. Llenos de envidia, dice ahí. La envidia. ¿Sabes que la envidia es uno de los males que más abundan, pero que menos se reconocen? La mayoría de la gente dice, no, yo no tengo envidia de nadie. Y no es verdad. La envidia es un gran mal. Cuando Pablo escribe Romanos, precisamente la envidia fue uno de los temas que los filósofos griegos más utilizaron en algunos de sus escritos. Fue objeto de muchos tratados que hablaban de moralidad, y la envidia era uno de los temas que siempre aparecían por ahí por esos tratados. Incluso, desarrollando esta temática de la envidia, a la envidia se le atribuían actos de violencia, inclusive llegar al asesinato. Por envidia se hacían actos de violencia y se llegaba a matar a la gente. Y eso no ha cambiado, sigue ocurriendo hoy en día. Envidia, homicidios. Bueno, el primer pecado que cometen, bueno, no el primer pecado, porque los pecados ya estaban por ahí. El primer asesinato que se cometió en la historia precisamente fue de los primeros moradores de la tierra, los hijos de Adán y Eva. Los primeros hermanos en la tierra le mató uno al otro, imagínate. Desde entonces, los homicidios siempre han estado ahí presentes sobre la faz de la tierra. Y cuidado, porque se cometen más homicidios de los que se sabe. Una cosa es alguien que vaya y asesina a otro, y otras cosas son acciones, obras, incluso de gobiernos, de empresas, de intereses económicos que hacen, promueven y actúan cosas que tienen como una de las consecuencias la muerte de seres humanos, y esos son homicidios también. Contiendas, siempre hay peleas, siempre hay conflictos entre unos y otros. Engaños, malignidades, murmuradores. Y este es un tema interesante, murmuradores. Si tú buscas en el diccionario qué significa un murmurador, verás que dice algo así como alguien que extiende rumores sobre otras personas. Y precisamente es muy interesante
que en la Biblia la murmuración es uno de los temas principales. De hecho, fue uno de los mayores males que Dios señaló en su pueblo Israel. El libro de Números, tú sabes que forma parte de lo que antes decíamos, el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Números nos cuenta la historia de Israel por el desierto, cuando rechazan entrar a Canaán y se quedan en el desierto. ¿Y sabes cómo se le ha llamado al libro de Números? El libro de la murmuración. Porque de vez en cuando, a lo largo del libro, vemos al pueblo de Israel quejándose, murmurando contra Moisés. Y como Dios le dijese a Moisés: no murmuran contra ti, murmuran contra mí, porque yo te puse por líder. O sea, cuando hay hermanos que no son conscientes de eso, cuando murmuran contra el pastor, contra el profesor, contra el líder, contra aquel a quien Dios puso con una responsabilidad ahí en su iglesia, si Dios lo puso, Dios es quien pone y Dios es quien quita. Si Dios mantiene a una persona ahí es porque Dios está haciendo una obra. Murmurar contra esa persona es murmurar contra Dios. Y es una de las cosas que allí en el libro de Números, y que incluso en el Nuevo Testamento se hace referencia a eso, es una de las cosas que más males trajo a su pueblo y que más rechazó Dios. Dios le llegó a decir a Moisés: déjame que destruya a este pueblo y te ponga a ti sobre un pueblo mejor. Evidentemente Dios estaba probando a Moisés. No lo iba a hacer Dios eso. Pero sí que fíjate hasta dónde llegó Dios a condenar la murmuración de su pueblo. Y escúchame bien, según el entendimiento del pueblo, su murmuración estaba justificada. De vez en cuando ellos entendían que tenían una lógica y por lo tanto hablaban mal contra Moisés. Ellos pensaban que sus intenciones eran buenas. En una ocasión fueron un número muy importante de capitanes, de líderes, que dijeron: es que Moisés hace las cosas a su manera, no cuenta con nadie. Hombre, contaba con Dios, eso es lo importante, ¿no? Que Dios le dirigiese. Y la realidad era esa: hemos salido de Egipto, estamos en un desierto, vivimos como nómadas, de día nos asamos de calor y de noche nos morimos de frío. En Egipto por lo menos teníamos una casa, comíamos caliente, teníamos nuestros potajes. ¿Se acordaban de los potajes de Egipto? Sí, no teníamos libertad, trabajábamos duro, pero teníamos nuestra religión, teníamos nuestra vida, teníamos nuestra comida, teníamos nuestra cama. ¿Y ahora qué tenemos? Vivimos en un desierto. Moisés tiene la culpa. Vino allí un día y dijo: nos vamos de Egipto. Desde su perspectiva, todo esto tenía una lógica de poder murmurar contra Moisés. Olvidaban que se quedaron en el desierto porque ellos quisieron. Dios los quería llevar a una tierra. Pero también ahí tuvieron su lógica, ¿no? Es una tierra de gigantes, una tierra de ejércitos, de fortalezas, tierra que traga a sus moradores. Qué malo escuchar a veces nuestra lógica, escuchar nuestra voz interna y hacerle caso. Y ahí estaban, hasta Aarón y María, los hermanos de Moisés, murmuraron contra él. No se libró nadie. Y también tenían sus propios argumentos. Es que Moisés se casó con esta mujer cusita. No es ni hebrea de nuestra raza, y eso que Dios nos dijo: no os mezcléis con otros pueblos. Y él se casó con esta mujer. Y ahora él es el que manda, se cree aquí el líder, el jefe de todo. Dios también ha hablado por nosotros, decía María y Aarón. Y Dios trató con ellos. A María la volvió leprosa. Aarón se humilló: Señor, no permitas que María. Y tuvo que interceder Moisés por ellos. Señor, perdónalos. Y Dios les perdonó, pero les advirtió: tened cuidado. Murmuración. ¿Y qué
¿cómo lo digo? Qué ilusos, no sé cómo decirlo. Son muchos que se llaman cristianos dentro de las iglesias y que tienen la murmuración como una práctica así cotidiana. Oh, es que el hermano, oye, ¿sabes? Me enteré de que sí, no, pero la forma en la que se hacen las cosas en esta iglesia, no estoy de acuerdo, es que el pastor, no, es que el pastor, yo no, es que esta hermana, es que aquel, es que no sé qué, es que este del grupo de alabanza, es que lo otro, y no son conscientes que están cometiendo un pecado muy grave, la murmuración. Y lo peor es que no son conscientes que todo eso que están sacando por la boca se vuelve contra ellos. Uf. Bueno, cada uno sepa dónde se encuentra delante de Dios. Detractores, dice ahí. ¿Y eso qué es un detractor? Si nos fijásemos, iríamos viendo que la lista que Pablo ha hecho tiene una estructura. O sea, podríamos ir agrupando los pecados que se mencionan ahí en forma del carácter de las personas, más o menos con una relación. Y aquí cuando dice murmuradores, detractores, tiene que ver una cosa con la otra, porque un detractor es aquel que critica y habla mal de alguien. O sea que es un sinónimo de la palabra murmurador. Murmurador, detractor sería algo así como calumniador. O sea, la murmuración queda como más disimulada. Puedes estar hablando incluso de cosas reales. Es que Moisés se ha casado con una mujer que no es judía, con una cusita. Y eso era verdad. Pero, ¿qué tiene de malo? Dios le ha permitido. Sí, Dios dijo, pero el que cree y acepta también entra dentro de Israel a pleno derecho. Además, cuando Moisés se casó, ni siquiera estaba con el pueblo, estaba viviendo allí en el desierto, fuera de Israel, tuvo que salir huyendo, porque cometió un delito en Egipto y los propios israelitas no lo reconocieron como líder para ellos. Pero el que murmura puede estar hablando de cosas sinceras, o sea, verdaderas, quiero decir. Puede ser que realmente haya un problema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la motivación de hablar no es el amor. Porque no todo lo que se habla de otras personas es murmuración. Yo a veces tengo que hablar de alguien, pero no es murmuración. ¿Por qué? Porque como pastor soy responsable, hay un consejo de iglesia, hay hermanos, hay gente con responsabilidades y yo tengo que tratar temas y decir, mira, este hermano tiene este problema. Tenemos que buscar una solución. Eso no es murmuración. Porque cuando tú quieras diferenciar murmuración de lo que no es murmuración, tienes que ver dónde está la motivación. La motivación tiene que ser el amor. Cuando tú hablas movido por el amor, estás buscando la restauración de alguien, la bendición de alguien, ayudar a alguien. Eso no es murmurar. Cuando tu motivación es cualquier otra, sea la que no sea el amor, eso es murmuración. Dios lo rechaza, Dios lo desecha. Un detractor es el que critica y habla mal de alguien, es un calumniador, es alguien que dirá mentiras o dirá verdades, pero con la intención de dañar a la persona. ¿Qué más dice ahí? Aborrecedores de Dios. Bueno, pues, ¿qué decir de eso, no? Un enemigo de Dios, alguien que aborrece a Dios. Pues ahí ya sí que se te cayó todo. Si aborreces a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos. ¿Notas cómo va como por bloques? Todo esto tiene que ver con el carácter que exalta el ego, ¿no? El soberbio, altivo. Esta es tremenda. Inventores de males, dice ahí. O sea, ya los males que había no eran suficientes. Hay que inventar males nuevos. Y los tiempos que nos tocan vivir, tú sabes los males que se han inventado, que no estaban. O sea, lo que quiere decir inventores de males es que el carácter del hombre es de continuo hacer el mal, dice allí en la Escritura,
Y eso lo lleva siempre a la obsesión de vivir para el pecado. Practicar el pecado lo lleva siempre a buscar, a profundizar. Y ahí se inventan cosas nuevas. Y la historia de la humanidad se caracteriza por eso, por estar siempre inventando cosas nuevas en cuanto a la maldad. Desobedientes a los padres. Es interesante que en esta lista tan tremenda también aparezca esto, desobedientes a los padres. Curioso, ¿no? Y no es la única vez en el Nuevo Testamento que se habla de esto. Mira, en 2 de Timoteo 3:2. 2 de Timoteo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí hay otra lista, no es tan extensa como la de Romanos, pero no faltó ese calificativo. Desobedientes a los padres. Y dices, está hablando de los niños. No, está hablando de todos los que tienen padres. Porque quiero recordarte que uno de los 10 mandamientos, la ley es muy amplia, pero en la ley hay 10 mandamientos que, vamos a decir, resaltan todo el fondo de lo que sería la ley. Y uno de esos mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es el único o el primer mandamiento que tiene una promesa, para que sean largos tus días sobre la tierra. Honrar a padre y a madre. En las costumbres bíblicas, en el fondo de la historia de la sociedad bíblica, de estos tiempos, mientras el padre vivía, había que honrarle. Y el padre tenía toda la autoridad sobre un hijo. Mientras el padre vivía, sus hijos eran suyos, eran sus hijos. De ahí que encontrarás algunos modismos hebraicos, algunas costumbres, como por ejemplo aquello de maestro, deja que primero entierre a mi padre y entonces te seguiré. O sea, déjame que cuando mi padre muera yo habré heredado. O como la parábola del hijo pródigo. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, quiero vivir mi vida. No era lo propio, no era lo natural. Mientras el padre viviese, el hijo tenía que estar ahí sujeto al padre. Obedecer al padre, o sea, cuando ahí aparece en la lista desobedientes a los padres, es interesante, que es una de las maldades que se muestran ahí, porque ese respeto a los padres, esa honra que hay que darles y esa obediencia, evidentemente entraríamos en el tema de obedecer dentro de lo que es santo, ¿no? Porque no sé si alguien lo está preguntando o está pensándolo. Y si de pronto mi padre me ordena que cometa un delito, ve si roba para mí. Ahí dice en la Biblia que tengo que obedecer a mis padres. No, hombre, no. Tú ya sabes que el sentido común sobre la Biblia te está diciendo que finalmente hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, que la palabra de Dios es quien tiene toda la autoridad y toda esa autoridad tiene que estar sujeta a la palabra. ¿Qué más dice? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, y ahora retoma el tema donde habíamos comenzado, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen, disfrutan con los que las practican. Y así termina este capítulo 1. Ahí tendremos que retomar el próximo día en este versículo 32 para poder avanzar un poquito más, pero hoy tenemos que terminar ya porque estamos fuera de tiempo, ya se nos ha cumplido nuestra hora. Adriana preguntaba, ¿Romanos cuál? No entiendo muy bien la pregunta. Si es donde estamos, era ahí, Romanos 1, estamos viendo del versículo 28 al 32, ese era el pasaje de esta noche del estudio. Y hermanos, tenemos que terminar, lo tenemos que dejar ahí por hoy. Se nos ha hecho la hora.
Mañana es domingo y será domingo 23 de enero. Y como todos los domingos tenemos doble cita. Primero nos veremos por la mañana, a las 11 de la mañana. Todos los que podáis venir en nuestro local de reuniones, estaremos juntos para alabar a Dios, predicar la palabra, estar ahí compartiendo, saludándonos. Y bueno, digo todos los que podáis porque tenemos muchas bajas estos días. Con todo esto del COVID, el Omicron o la gripe o lo que sea, hay muchos hermanos por ahí contagiados en casa, guardando cuarentenas. Gracias a Dios, todo es leve. Estamos tranquilos en el Señor. Pero los que podáis venir, pues nos vemos y disfrutamos. Y los que no podéis venir, por la distancia o por las circunstancias, pues como siempre lo retransmitiremos en directo por Facebook y por YouTube. Y por la noche, pues doble cita, volvemos a encontrarnos a las 9 para tener otro estudio bíblico, si Dios quiere. Así que hermanos, que paséis una buena tarde, los que están por allí por el continente americano, los que estáis aquí en Europa, pues que disfrutéis de una muy buena noche y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo, hasta mañana.